se encontró con que pues era la revolución, y siendo la revolución pues tenía que pintar la revolución. ¿Por qué digo tenía que pintar? Bueno, pues porque mi abuelo fue alumno de, bueno, muchos maestros tuvo, pero dos que todos conocemos de nombre, cuando menos, son José María Velasco y José Salomé Pina. Un gran retratista uno y un gran paisajista el otro. Por lo tanto, si mezclábamos un paisaje con unos retratos, podíamos hacer la revolución pintada. Y fue el encargado de dejar una pintura culta, creo que así se le llama, ¿verdad? Épica. O sea, cuadros épicos, que son históricos y de guerra. Revolucionarios, guerras. De guerras. Entonces, la guerra, el retrato y el paisaje se conjugaron en todos los cuadros que hizo mi abuelo desde entonces para el gobierno y por encargo de las autoridades que iban cambiando en turno. Oye, pero son cuadros, quiero comentarlo, de un gran formato, que actualmente casi todos ellos están en museos de México muy importantes, pero que nosotros desconocemos. ¿Dónde están? Bueno, yo. Él sí sabe. Y los historiadores también. Y no de todos. Y no de todos, porque no son de muy todos, grandes. porque como era la época revolucionaria, vamos a echarle la culpa a aquella época. Sí. Muchos cuadros se perdieron, muchos cambiaron de dueño. Los cuadros fueron siempre encargados por el gobierno y para el gobierno, para estar en diferentes museos, salas de cabildo, presidencias municipales, palacios de gobierno de los estados. Y por ejemplo en el castillo de Chapultepec hay cuadros de mi abuelo. Por cierto, un cuadro maravilloso de mi abuelo, que más adelante a lo mejor veremos alguna fotografía de esto. Ese cuadro de más de 8 metros de largo por más de 5 de alto estaba en uno de los 2 muros de las escaleras monumentales del castillo de Chapultepec. Hace varios años lo quitaron y lo enrollaron, y tengo entendido que está en una bodega que le llaman La Pulga en el castillo de Chapultepec, en espera de ser restaurado y reubicado en su muro. Sin embargo, la última vez que hicieron una remodelación, hace algo así como 2 años, del castillo de Chapultepec, pusieron ya otro cuadro. Cuestión que, bueno, es indebida desde mi punto de vista. Y objetable. Objetable, y creo que desde el punto de vista jurídico también, porque el muro fue destinado para ese cuadro tiene el formato de las medidas que dio el muro, y representa la entrada triunfal de Porfirio Díaz el 2 de mayo, cuando después de vencer a los franceses definitivamente entró a la ciudad de Puebla con su ejército victorioso. Continuamos. Platícanos. Tu abuelo ya estaba aquí instalado cuando empezó la revolución, y estamos ahorita en ese tiempo. Él todavía no se había casado, ni en Europa, ni en México, ni ningún proyecto. Sí, ya se había casado en Francia. Y se casó en Montmartre. Con una francesa. Con una francesa. Ahorita nos platicas, vamos a una pausa. Claro. Y nos dices por qué se casó con una francesa y no con una mexicana. Sí. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Gracias. Regresamos. El Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores te invita a la licenciatura en Contaduría, licenciatura en Derecho, con horarios flexibles, profesores especializados, preparación de calidad, opciones de titulación, educación integral en planes semestrales y actualización constante de contenido. Servimos a través de la competitividad académica y nos apoyamos en nuestra capacidad de innovación.
logrando en nuestros alumnos un verdadero espíritu humanista y de función social, desarrollando la inteligencia y la capacidad creadora. Un abogado colegiado es un abogado calificado. Pregunta por nuestras becas hasta de un 50% de descuento. Estudios con reconocimiento oficial de la SEP. Visítanos en Avenida Baja California, número 157, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06760, en la Ciudad de México o contáctanos en www.insiges.com.mx o a los teléfonos 55 64 83 73, 55 64 86 61 o escríbenos a nuestro mail insiges@yahoo.com.mx. Para los retos de hoy, una educación integral. Te esperamos. 23 años de experiencia nos respaldan. Bien, estamos entrevistando a Francisco de P. Mendoza, pintor mexicano, con el tema Bajo el polvo del olvido. Francisco, nos dejaste muy interesados. Adelante, por favor. Bueno, pues sí, su vida fue muy interesante, muy azarosa por mucho tiempo. Sí. Se casó en París, como decía. Se casó antes de regresar la segunda vez que estuvo en Europa. Y su esposa se murió, no tuvieron hijos y se murió. Él regresó a México y en 1913 se casó con mi abuela. O sea que sí se casó con una mexicana finalmente. Bien. Es Angelina Ramírez Líbol. Y formaron una familia de 2 hijos, mi padre y mi tía Nena, y los patriarcas. Bueno, pues estábamos comentando de los cuadros de mi abuelo. Pintó las batallas y debido a que a él le gustaba hacer un cuadro que reflejara perfectamente la historia, entonces tenía que ponerse a estudiar para poder recrear las batallas, y algo que debe de haber sido muy interesante y hasta muy divertido era que formaban al ejército en el lugar de los hechos y le explicaban con los partes de guerra a mi abuelo cuántos estaban de un lado, cuántos estaban del otro, con formaciones militares, y él tomaba sus apuntes pictóricos para después hacer el cuadro, y eso me parece que era muy hasta divertido, debe de haber sido. Mi abuelo estaba en la segunda reserva del ejército, se inscribió voluntariamente debido a que en cualquier momento se podría necesitar de más hombres para el combate, y le pusieron a mi abuelo la facilidad de inscribirse en la segunda reserva del ejército mexicano, y no tuvo una carrera militar importante, trascendente y como para comentarla. Realmente él entró para estar dispuesto a luchar por su patria, y era subteniente de caballería, lo cual le permitía en esas formaciones militares que hacían, que le presentaban para que tomara apuntes pictóricos, dar órdenes. Y cuadros muy importantes de él han sido el 2 de abril, otro cuadro más pequeño parecido al 2 de abril que mandaron a hacer unos gobernadores y amigos del general Díaz para regalárselo y que lo tuviera en su oficina, que se llama 2 de abril de 1867. Ese cuadro es actualmente de Sumaya y lo exhiben con frecuencia. Hay un tríptico que se exhibe con frecuencia, que sale mucho en libros, que es la toma de Ciudad Juárez. Está la batalla del 5 de mayo. Pintó no solo la revolución, pintó batallas que le fueron encargando después de la historia. Entonces pintó también las intervenciones. Qué interesante. Y bueno,